Muy buenas tardes para todos. Les habla Víctor Hugo Garcés, soy presidente del Club Deportivo Titanes de Balonmano en la ciudad de Cali, Colombia. Hoy tenemos una charla muy interesante que nos han venido solicitando la mayoría de profesores en nuestra disciplina y en otras disciplinas que también han ido surgiendo por medio de una encuesta que hemos realizado a todos los profesores que nos siguen en nuestro Facebook. Y hoy está con nosotros Diana Paola Cortés. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Internacional Deportivo y trabaja actualmente en el Ministerio del Deporte desde el área de Inspección, Vigilancia y Control. Diana Paola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Muy bien, gracias por la invitación. A ti por haberla aceptado y por estar aquí entonces en este momento para aclararles a cada uno de los profesores que están con nosotros todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional del Deporte, la conformación de clubes, transferencia de jugadores, cómo conseguir ese reconocimiento deportivo, que son dudas que de pronto muchos todavía no tienen claro, perdón, y más que todo el cómo poder también afiliar estos clubes a las distintas ligas deportivas de nuestro país. Ok, pues digamos que el Sistema Nacional del Deporte es un tema súper amplio y hoy digamos que tenemos poco tiempo para poder abarcar, pero vamos a hablar de clubes deportivos que creo que es como el tema que más nos interesa en este caso y pues de acuerdo a la gente que nos está acompañando. Eh, Vamos a hablar un poco del tema de clubes y luego, si quieren, tú me vas ayudando con las dudas que ya te han manifestado, que me contaste, y miramos luego las dudas que van saliendo en el Facebook. Tú me vas contando de pronto las preguntas para poderlas resolver y pues la idea es que aprovechemos este tiempito para que podamos quedar por lo menos claros en algunas cosas que siempre tenemos dudas y que es nuestro diario vivir. Así es. Bueno, nosotros conocemos que el Sistema Nacional del Deporte está clasificado en 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel en el cual están los clubes deportivos, los clubes profesionales y los clubes promotores. Y nosotros sabemos que un club deportivo es el cual se encarga de masificar un deporte como tal, de promover ese deporte, ese es su objetivo como tal. Y los clubes deportivos tienen una diferencia grande con los clubes promotores. Cuando hablamos de clubes deportivos, hablamos de una sola modalidad deportiva como tal. Y cuando hablamos de clubes promotores, hablamos que es un club que puede manejar varias modalidades deportivas. Pero hay una gran diferencia. Y es que cuando hablamos de clubes promotores, es porque es el instituto municipal o la Secretaría de Deporte o quien haga sus veces, quien impulsa que ese club promotor sea creado y se hace solo cuando nosotros no tenemos esa disciplina deportiva en algún otro club en el municipio. Entonces, digamos que en el municipio donde estamos no podemos tener balonmano, por ejemplo. Entonces, cuando no podemos tener balonmano y otras disciplinas deportivas, en ese caso podemos crear un club promotor que es impulsado por el municipio, por el instituto municipal, el cual va a tener esas disciplinas que no alcanzan a tener el mínimo de deportistas para poder conformar un club deportivo. En el caso en el que el club promotor ya cumpla con el mínimo de deportistas, es decir, con 10 deportistas, en ese caso debemos sacar esa disciplina deportiva de ese club promotor y llevarlo a un club deportivo. Entonces ya podemos crear nuestro club deportivo. Esas son como las grandes diferencias. Creo que aquí se generan demasiadas preguntas, demasiadas dudas, porque en muchos casos nosotros hemos adoptado la figura de club promotor porque sí, porque vamos a manejar varios deportes, porque de pronto en el municipio se desconoce la legislación deportiva y lo creamos sin saber que en realidad pues debe tener estas características de las que les acabo de hablar. ¿Dónde encontramos qué es un club deportivo o cuál es su objetivo o cómo puede estar constituido? Pues nosotros encontramos esta reglamentación en el Decreto Ley 1228 de 1995 y asimismo en la Resolución 231 de 2011
es pedida por el Ministerio del Deporte, antes Coldeportes. Ustedes en esa resolución van a encontrar todo lo que tiene que ver con clubes. O sea, todo lo que hoy les voy a estar hablando, la encuentran en esa resolución y ahí pueden también abarcar muchas dudas de pronto de cosas que no les alcance a hablar el día de hoy. Eso en cuanto a qué son los clubes deportivos, cómo están clasificados con los clubes promotores. Nosotros también sabemos que existen clubes de entidades no deportivas, que en ese caso es cuando hablamos de fundaciones, cajas de compensación, instituciones no educativas. Esos clubes son creados en esas instituciones. Entonces, por ejemplo, una institución educativa puede tener un club, ¿cierto? Y la personería jurídica de ese club pues será la misma de la entidad como tal. Si hablamos de una caja de compensación, pues será la personería jurídica de la caja de compensación. Y el presidente de ese organismo deportivo pues será el representante legal de ello. Siempre salen muchas dudas. ¿Cuánto es el mínimo para poder crear un club deportivo? 10 deportistas. Tenemos claro que son 10 deportistas para que yo pueda crear mi club deportivo. Y en los deportes que son de conjunto, se dice que debo esperar la reglamentación que tenga cada federación de ese deporte para saber cuánto es el mínimo para poder constituir. Entonces, los deportes de conjunto, que son baloncesto, voleibol, fútbol y otros, debemos acudir a la reglamentación de la federación. Cuando no es así, acudimos a la resolución 231, que nos dice que son 10 deportistas para poder conformar un club deportivo. ¿Qué debemos tener para tener un club deportivo? ¿Cómo puedo crear yo mi club deportivo, cierto? Esa es otra de las preguntas que nos hacen a diario. Pues uno, nosotros debemos tener el ánimo de crearlo. ¿Cómo? Con los 10 deportistas, que es el mínimo que estableció la resolución. Nos reunimos los 10 deportistas y vamos a crear el club deportivo. Y lo primero es tener un acta de constitución. Entonces, ese día nos vamos a reunir con el ánimo de crear nuestro club y vamos a constituir. Y entonces en esa acta de constitución deben tener como algunas reglas o unas cosas que deben estar plasmadas. Uno, pues la fecha. Dos, cuáles son esos deportistas fundadores, ¿cierto? ¿Cuáles son los deportistas que están ahí, la lista? ¿Por qué? Porque posterior a ello vendrán más deportistas que quieran afiliarse a mi club y en ese caso sí vamos a pedir unas resoluciones de afiliación para esos deportistas. En este caso, como son socios fundadores, ¿cierto? Son afiliados fundadores, pues no habrá la necesidad porque va a quedar en el acta de constitución plasmada. Debemos definir cuál en esa acta de constitución, pues debemos de una vez aprobar nuestros estatutos. Y los estatutos son la clave maestra de todo el desarrollo de un club deportivo. ¿Por qué? Porque los clubes deportivos deben regirse por esas normas que ellos mismos aprueban. Entonces, muchas veces encontramos que a veces cometemos los errores de cuando vamos a crear un club deportivo, de copiar y pegar los estatutos de un organismo a otro. Y muchas veces esas normas que nosotros creamos para nuestro club no eran lo que queríamos o están mal o están derogadas o ya no están rigiendo. Entonces, siempre hay que prestarle mucha atención a las normas como tal, a nuestros estatutos. ¿Por qué? Porque a veces en el copia y pegue nos traemos obligaciones para los clubes deportivos que ni siquiera la ley no los exige. Entonces, esto es la clave. Los estatutos deben tener, obviamente, algunas características y dentro de esas características está, pues, que deben tener cuál es el objeto, cuál es la misión, cuáles son la estructura que va a tener el organismo deportivo. Todo lo que nosotros necesitemos para resolverlo lo debe tener en los estatutos, deben estar contenidos. Entonces, en esa acta de constitución aprobamos los estatutos y luego de aprobar los estatutos de acuerdo a lo que hayamos plasmado en ellos de la estructura, vamos a elegir los miembros del órgano de administración, vamos a elegir los miembros fiscales o revisores fiscales, depende de lo que hayamos dejado en la estructura de esos estatutos. Y luego de elegir los miembros, nosotros debemos tener en cuenta que pues debe elegirse con una mayoría, ¿no? Con un quórum
de esos afiliados. De lo contrario, pues no será válida esa elección. Elegimos, tenemos ya todos nuestros miembros. Cuando vayamos a elegir los miembros, es clarísimo que debemos cumplir con los requisitos que nos exige la resolución de Coldeportes, la 1150 del 2019, que son los requisitos de capacitación. ¿Por qué? Porque si elegimos personas que no cumplen con estos requisitos, vamos a tener inconvenientes cuando vayamos a acudir al Instituto Municipal para que nos expidan el reconocimiento deportivo. Entonces, esto es clave. Las personas que hacen parte del organismo deportivo, del órgano de administración más bien, deben cumplir con unas calidades. Entonces debemos tener claro cuáles son esas calidades y que la persona que se vaya a presentar cumpla con ellas. Luego de elegirlos, ya nosotros digamos que ya tenemos nuestra acta de constitución, listo, formamos nuestro club y ya tenemos en la parte privada, por llamarlo de alguna manera, creado. Y muchos tienen la confusión de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me voy para la Cámara de Comercio? No, la Cámara de Comercio no tiene nada que ver con los organismos deportivos ni con nada del Sistema Nacional del Deporte. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque muchas personas en los municipios o en los institutos municipales a veces no conocen de nuestro sistema, de los clubes, y mandan a los clubes, como ustedes son una sociedad, ¿cierto? Entonces váyanse ustedes para allá, para la Cámara de Comercio, y no es así. Nosotros nos regimos por las normas especiales y hacemos parte del Sistema Nacional del Deporte. Por eso acudimos como clubes al municipio o al instituto municipal deportivo, como al ente municipal, para que nos expidan el reconocimiento deportivo. Eso es clave, ¿listo? Porque hemos tenido muchos inconvenientes en cuanto a cuando vamos al municipio a pedir el reconocimiento, a veces se desconoce la norma o la legislación deportiva y no nos expiden el reconocimiento. Y digamos que ahí los clubes o los presidentes de clubes empiezan a tener inconvenientes para poder buscar el reconocimiento y para poder hacer parte del sistema. Eso es clave. Ahora, nosotros necesitamos unos requisitos mínimos para la estructura del organismo deportivo. Y esos requisitos, pues, ¿cuáles son? Uno, la norma no nos exige que tengamos un órgano de administración. La norma solo nos exige que debemos tener un representante legal, ¿cierto? Si dentro de mis estatutos yo no quiero tener solo el representante legal, sino que vamos a tener un órgano de administración con cargos diferentes, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero digamos que lo básico y lo que la ley a mí me exige es que yo tenga un representante legal. ¿Listo? Si yo dentro de mis estatutos plasmé que quiero tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, los cargos que tú quieras, puedes hacerlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son las normas que tú estás creando como una sociedad y puedes regirte por ellas. Ahí no hay problema, pero lo básico es que tengan un representante legal. ¿Cuál es el órgano de dirección de un organismo deportivo? Pues la asamblea de afiliados, ¿cierto? Porque los afiliados en realidad son quienes mandan dentro de ese organismo deportivo. Muchas veces nosotros tenemos como los inconvenientes, hablo yo a veces desde el punto de vista de los clubes, que muchos somos de los que, ay no, este club es mío, y yo lo creé y es mío, y es mío, y es mío, y de aquí no salgo y es mío. Y no es así. Debemos sacarnos ese chip porque nosotros sabemos que dentro del órgano de administración no podemos estar más de 3 periodos estatutarios seguidos, de acuerdo a lo que nos dice a nosotros el decreto ley 1228 del 95. Solo podemos estar por 3 periodos, y eso lo dice el artículo 11. Solo por 3 periodos, no podemos estar más, y de ahí debemos ceder el turno a otras personas para que elijan. Pero muchas veces nos metemos en la cabeza como que el club es mío y no quiero salir de ahí, no lo dejo administrar, y los afiliados muchas veces no son como escuchados, entonces debemos tener como estas cosas muy en cuenta. ¿Qué más debemos tener en cuenta? A los clubes deportivos no se les exige tener revisor fiscal, ¿cierto? La norma no lo exige. Como la norma no lo exige, no es necesario tenerlos, ¿verdad? Pero muchas veces en la adopción de los estatutos los colocamos. Cuando colocamos dentro de nuestros estatutos que debo tener un revisor fiscal, pues claramente si ya lo establecí dentro de mis estatutos, así la norma no lo exija, debo cumplir con lo que yo plasmé en esos estatutos. Entonces, en ese caso, deberé elegir
dos revisores fiscales, ¿verdad? Y para que yo pueda elegir revisores fiscales, pues estos revisores deben cumplir con que sean contadores. Entonces, es para que lo tengamos muy en cuenta. No lo requieren, no es obligatorio para los clubes, nada más, pero si lo establecí dentro de mis estatutos, debo cumplir con ellos. Pero en cambio, nosotros dentro de los estatutos sí podemos poner que voy a tener fiscales. Y los fiscales es una figura parecida a la de la revisoría fiscal, pero sin que tenga que ser contador, sino es una persona que se va a encargar de verificar lo mismo que de pronto puede hacer el revisor fiscal o con las mismas funciones, sin necesidad de que sean revisores fiscales. Eso para que lo tengamos claro, porque muchas veces no tenemos este tipo de obligaciones legales, pero como los plasmamos en nuestros estatutos, pues nos toca cumplir con ello. Y otra cosa mínima que nos exige un club deportivo es que debemos tener una comisión disciplinaria. Es obligatorio tener la comisión disciplinaria y nosotros sabemos que esta comisión disciplinaria debe estar conformada por 3 miembros. Y de esos 3 miembros, 2 miembros deben ser elegidos por asamblea y un miembro debe ser elegido por órgano de administración. Estos 3 miembros son los que se van a encargar de llevar a cabo todos los procesos disciplinarios que tengan que ver con los deportistas. Por eso también es muy importante que nosotros adoptemos los códigos disciplinarios. Mira que en el día a día nosotros vemos que los códigos disciplinarios en realidad son adoptados por las federaciones y los organismos deportivos como clubes o ligas lo que hacen es como yo me acojo al código que tiene la federación y listo. Pero ni siquiera los aprobamos en nuestras asambleas como clubes. Yo me acojo al código, cuando la ley 49 del 93 dice que cada organismo deportivo debe tener su código disciplinario. Entonces es muy importante que si incluso nos vamos a acoger al de la federación, hay que revisar cosas porque no es lo mismo, no es la misma estructura de la federación a la del club, ¿verdad? Y las infracciones pueden cambiar, las sanciones también, entonces hay que revisarlo para que si lo vamos a adoptar, pues efectivamente cumpla con las condiciones que nosotros tenemos en el club. Y si no, que adoptemos un código que cumpla con lo que dice la ley 49 del 93, con los requisitos mínimos, para que esta comisión disciplinaria pueda encargarse de llevar a cabo los procesos disciplinarios que se den por infracciones en el juego de la competición o a las normas deportivas generales. Esa es como su misión. Pero mira que en el día a día nosotros tenemos que casi siempre las comisiones disciplinarias son elegidas y son pocas las que de verdad efectúan sus tareas. No hablo que todas, pero sí son muy pocas las que las efectúan. Y muchas veces como nos han adoptado esos códigos disciplinarios, pues cometemos el error que aun cuando estamos haciendo la tarea o la queremos hacer y no tenemos un código, pues no es posible llevar a cabo un proceso que respete el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y que pueda garantizarle todos sus derechos a los deportistas o a los miembros de juzgamiento o a los árbitros o a los miembros que hacen parte del órgano de administración que son investigados por la comisión disciplinaria. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta, que cuando nos eligen muchas veces no es solo por llenar los requisitos de vamos a conformar el club, necesito rellenar requisitos y cumplamos, no. Se trata de que seamos responsables con la tarea que tenemos, sobre todo la comisión disciplinaria es muy importante porque se encarga de juzgar y esto ya es una tarea demasiado, por decirlo de alguna manera, demasiado grande y requiere de mucha responsabilidad. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros los de IBC, los de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio, llegan y nos hacen una auditoría o una visita de inspección? Nosotros sabemos que el Ministerio es quien hace inspección, vigilancia y control a las ligas, clubes y federaciones. Entonces, es que porque soy club no va a venir, no. Es más, los clubes son la base de todo el deporte, porque los clubes son quienes tienen afiliados a sus deportistas y eso es súper importante. Y digamos que siendo la base, pues hay que prestarle un poco más de atención a los clubes. Entonces, cuando llega a nosotros una visita de inspección, vigilancia y control, lo más práctico es que siempre te van a decir, bueno, ¿tienen procesos disciplinarios? Sí.
déjame ver qué procesos tienen, cómo se han llevado a cabo y demás, ¿cierto? Ustedes en sus estatutos plasmaron que iban a tener reuniones de órgano de administración. Sí, bueno, déjame ver cuáles son esas reuniones de órgano de administración que se han celebrado. Bueno, ustedes dicen que van a hacer las asambleas ordinarias los 3 primeros meses del año, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ¿dónde están las asambleas ordinarias que ustedes han realizado? ¿Qué asambleas han realizado? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que seamos juiciosos como con esas tareas, para que cuando nos llegue una visita de inspección, vigilancia y control, nosotros cumplamos con todo y estemos súper tranquilos pasando todos los documentos. Ahora, otra cosa que no es requisito para los clubes y que espero que lo tengan clarísimo, la personería jurídica no es obligación para los clubes deportivos, ¿listo? La personería jurídica solo es obligación siempre y cuando nosotros vayamos a recibir dineros del Estado, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a recibir apoyo del gobierno, pues en ese caso sí debemos tener la personería jurídica. De lo contrario, no es obligación tenerla. ¿Listo? Para que lo tengamos clarísimo. Porque en muchos municipios yo he escuchado que les exigen tener personería jurídica y los obligan a que tienen que tener personería jurídica y sí o sí tienen que sacarla. Y no es cierto, no es obligación. Solo es obligación cuando vamos a recibir dineros del Estado, para que lo tengamos clarísimo. ¿Qué más les puedo contar yo de clubes? Ya hablamos de la estructura, ya hablamos de la comisión disciplinaria, ya hablamos de la constitución, ya hablamos del objeto y el reconocimiento deportivo. Supongo yo que están esperando ahora sí, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debo hacer yo para tener reconocimiento? Bueno, pues si bien es cierto, yo no necesito tener personería jurídica, ¿cierto? Sí es obligación, si quiero hacer parte del Sistema Nacional del Deporte, cumplir con un reconocimiento deportivo. Y para cumplir con ese reconocimiento deportivo, debo tener ciertos llenos de requisitos y pasarlos al Instituto Municipal de Deporte o a la Alcaldía Municipal o a la Secretaría de Deporte o quien haga sus veces, ¿verdad? Y dentro de esos documentos, ya como nosotros hablamos del acta de constitución, cómo está la estructura, cómo está todo, estos documentos son los que yo tengo que pasar a la alcaldía para que me expidan el reconocimiento deportivo. ¿Y cuáles son? Entonces, yo debo pasar cuando vamos a hablar de otorgamiento de reconocimiento, que es la primera vez que nosotros llegamos a la alcaldía a decir, bueno, vengo por mi reconocimiento deportivo. Entonces, vamos a necesitar el acta de constitución, claramente, del que ya les hablé, copia de los estatutos, de los que ya les había comentado que ya teníamos aprobado con toda la estructura. De acuerdo a los documentos, a la estructura que yo haya fijado, como yo dije que iba a elegir, por ejemplo, órgano de administración, pues necesito pasar los documentos que den cuenta de esas personas que elegimos. Entonces, fotocopia de la cédula, debemos cumplir con los requisitos de capacitación de la resolución 1150 de 2019 expedida por el Ministerio del Deporte, que nosotros sabemos que nos exigen el famoso curso de 40 horas de capacitación en legislación deportiva, que si no es eso nos tienen otros requisitos también, como no debemos cumplirlos todos, sino debemos cumplir uno de ellos. Entonces ahí está la clave. Ya pasé los documentos de las personas que hacen parte del órgano de administración. Si tengo revisores fiscales, paso las tarjetas de profesionales de sus revisores fiscales, paso los documentos de las comisiones disciplinarias y cuando ya tengo todos esos documentos, los radico en la alcaldía y con ello ya me deben otorgar a mí el reconocimiento deportivo. Nosotros sabemos que los reconocimientos deportivos se expiden por 5 años. Eso es elemental. Cada 5 años debemos renovar el reconocimiento deportivo, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Y cada 4 años a nosotros se nos vence el periodo estatutario. Los periodos estatutarios están conformados por 4 años y cuando se vence nosotros debemos hacer la elección del nuevo órgano de administración si así lo tenemos. Pero esta es otra de las cosas que nos pasa a diario. Bueno, ¿y qué pasó si yo tengo el club y entonces por algún motivo no se citó a asamblea, se quedó acéfalo y ya, listo, nos morimos? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Nos quedamos sin nadie que nos representara. En el caso de clubes solo hay una opción para que nosotros podamos de alguna manera restablecer el normal funcionamiento del club. Y es que se haga una reunión universal.
Y estas reuniones universales tienen que cumplir unos requisitos. Digamos que en esta reunión el requisito primordial es que sí o sí estén todos los miembros afiliados al club deportivo. Entonces, digamos que como mi club solo tiene 20 deportistas afiliados, es obligación que esos 20 deportistas estén en esa reunión universal. Y cuando yo tengo esos 20 deportistas, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, bueno, vamos a otra vez a reiniciar pues el funcionamiento de nuestro club. Y en esa reunión universal elegimos a los miembros del órgano de administración, elegimos todo para que podamos iniciar otra vez el proceso de reconocimiento, de elegir un periodo estatutario nuevo y de volver a funcionar como tal. ¿Por qué les digo que esta es la única opción que tienen los clubes? Porque digamos que cuando hablamos de ligas y federaciones, ellos tienen otra opción y es que ellos pueden ser, a ellos se les puede nombrar un comité provisional. Y ese comité provisional es el que se encarga de restablecer el funcionamiento del organismo deportivo. Digamos que en este caso como clubes solo tenemos la posibilidad de hacer la reunión universal porque la norma no se refirió en ese caso. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos muy pendiente para poder restablecer. Ahora, nosotros como clubes también debemos hacer asambleas. Y nosotros sabemos que existen varias clases de asamblea. Nosotros tenemos la asamblea universal o la reunión universal, que fue la que ya les hablé, que se puede hacer en cualquier lugar y que el único requisito es que estén todos los afiliados a paz y salvo y sin sanción disciplinaria el día de la asamblea, ¿cierto? Listo, tenemos las reuniones o las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias con carácter de ordinario. ¿Y cómo funciona esto? Digamos que las reuniones o las asambleas ordinarias son las que nosotros hacemos anualmente. Y son los 3 primeros meses del año por regla general, si en nuestros estatutos no establecimos algo diferente. Entonces, si en nuestros estatutos nosotros tenemos establecido que dentro de los 3 primeros meses del año vamos a celebrar la asamblea ordinaria, pues debemos convocar a una asamblea ordinaria durante esos 3 meses y las características de esta asamblea es que es para decirle como a nuestros afiliados cómo está el organismo deportivo, financieramente, ¿cierto? Para rendirle cuentas a nuestros afiliados, porque en realidad el órgano de administración trabaja para sus afiliados, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener como claro. Entonces nosotros rendimos cuentas, pasamos en la asamblea ordinaria pues todo lo que tiene que ver con estados financieros, eso es algo súper importante, porque muchos organismos deportivos manejan sus cuentas o su parte financiera como si fuera plata de bolsillo, por decirlo de alguna manera, o manejamos el recibito así como muy casual y nosotros tenemos obligaciones, entonces es importante que nosotros manejemos unos estados financieros que cumplan con las condiciones financieras, por decirlo así. La ley es clara y establece algunas situaciones o algunas características que deben llevar esos estados financieros. No soy contadora, yo solo sé que debe llevar unas características, que debe cumplir con ellas y que debe cumplir con la norma y con la que tanto hemos hablado últimamente en el Sistema Nacional del Deporte, que es con las NIF. Entonces, para que lo tengamos claro, cuál es nuestro grupo, cómo nos clasificamos y demás. Esto sí es como ya de la parte del contador, pero es para que sepamos que debemos cumplir con ello. Cuando nosotros ya tenemos esa reunión, esa asamblea ordinaria, la desarrollamos. Si no es dentro de los 3 primeros meses del año que digan nuestros estatutos, sino otra fecha diferente, pues la celebramos en la fecha que digan nuestros estatutos. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, no puedo celebrar la asamblea ordinaria en esos 3 primeros meses del año? Digamos que por algún motivo no la pude presentar. Suceden 2 cosas. Una es que yo pueda celebrar la asamblea extraordinaria con carácter de ordinaria, ¿cierto? Digamos que no la pude desarrollar, entonces vamos a desarrollar la asamblea extraordinaria con carácter de ordinaria con algunas características. Una, que esa asamblea extraordinaria con carácter de ordinaria no puede llevar el punto de proposiciones y varios que sí lleva la asamblea ordinaria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la estoy citando como si fuera extraordinaria. El término de antelación debe ser el de la asamblea ordinaria, ¿listo? La asamblea ordinaria
es de 20 días. El decreto 1085 del 2015 dice que para que yo pueda convocar a una asamblea ordinaria debe ser con 20 días de antelación, porque nosotros a veces en nuestros estatutos colocamos 15 días o manejamos días diferentes. La norma es clara y nos exige 20 días de antelación para poder convocar a una asamblea ordinaria, entonces para que lo tengamos pendiente, porque por este tipo de cosas se nos pueden declarar ineficacias en nuestras asambleas. Listo, está claro ya entonces la asamblea extraordinaria con carácter de ordinaria, ¿cierto? Que era la primera opción. Y la segunda opción es que cuando yo no celebro la asamblea ordinaria, existe la asamblea por derecho propio, que es como, digo yo, que es como la retaliación que pueden tomar los afiliados contra las personas que hacen parte del órgano de administración por no haber cumplido con la convocatoria y con el desarrollo de la reunión ordinaria durante los 3 primeros meses del año. Entonces, la norma dice que cuando dentro de esos 3 meses no se desarrolló la asamblea ordinaria, el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana, en el lugar donde funciona el domicilio del organismo deportivo, del club, yo puedo hacer una asamblea por derecho propio con cualquier número plural de socios o de afiliados. Es decir, si somos 2 afiliados los que nos ponemos de acuerdo y hacemos la asamblea, podemos hacerla, ¿cierto? Desarrollar los puntos de la asamblea ordinaria que estaban pendientes o que se hubiese podido hacer. Y si yo quiero revocar a los miembros que están, también puedo hacerlo. Si quiero elegir nuevos miembros, puedo hacerlo. Entonces, mire que esto es una posibilidad grandísima y una retaliación, digo yo, gravísima cuando nosotros no tenemos no tenemos la responsabilidad de convocar asambleas ordinarias. Entonces, esto es lo que nos dice la norma. Muchos organismos deportivos como que a veces no la conocen o no la ponen en práctica, pero este es como digo yo siempre, este es como, bueno, usted no me convocó, listo, no hay problema, pero ahora yo como afiliado tengo mi derecho a desarrollar la asamblea y yo puedo sacarlo. Entonces, esto es una condición, digámoslo así, que trae el Código de Comercio. Esto no viene de la legislación deportiva. Nosotros sabemos que cuando hablamos de deporte, nosotros nos regimos por normatividad especial, pero cuando no hay en nuestra legislación deportiva una norma específica para algo, acudimos a otros. En este caso, nosotros acudimos al Código de Comercio, entonces para que lo tengamos súper pendiente. Cuando hacemos reuniones, ya hablamos de las extraordinarias, de las ordinarias, de las extraordinarias con carácter de ordinaria, de las universales y hablamos de las de por derecho propio. En todas las asambleas sí o sí debemos dejar plasmadas actas. Debemos saber que debemos convocar con el término de antelación que digan nuestros estatutos, pero si nuestros estatutos dicen menos de los 20 días para una asamblea ordinaria, pues debemos convocar con los 20 días de los cuales habla el decreto 1085 del 2015, perdón. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, ya vamos bien. Entonces, la convocatoria debe hacerse por medio de una resolución, ¿cierto? Por medio de un acto que diga cuál es la fecha de expedición de esa resolución, para que de ahí podamos empezar a contar los días de antelación para el desarrollo de la asamblea. Pilas, nunca se cuenta el día en el que convocamos. Por ejemplo, yo convoco hoy, que hoy es 28 de mayo. Entonces, hoy convoqué, el 28 no lo cuento. Hoy sacamos la resolución y hoy enviamos la resolución a nuestros afiliados para poder hacer la asamblea. Hoy 28 no lo cuento. Cuentan a partir de mañana 29 y de ahí cuentan sus 20 días hábiles, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que es que hay otra cosa que se ha especulado mucho en nuestro sistema del deporte. ¿Y cuál es? No, que los sábados son días hábiles y yo cuento los sábados. Digamos que eso es cierto en cierta medida y no en otro. ¿Y en cuál sí? En el Ministerio del Deporte, cuando nosotros nos llegan estas asambleas, nosotros revisamos que el organismo deportivo cumpla con que ese sábado sea un día laboral. Y solo en ese caso, el sábado se va a contar como un día hábil, ¿cierto? Pero normalmente nosotros exigimos que sea certificado por el organismo deportivo de que ese día es un día laboral. Entonces, pilas, si nosotros no laboramos el sábado, pues no vamos a contar sino de lunes a viernes como días hábiles y volvemos a contar hasta el próximo lunes.
porque muchas veces en ese conteo, a veces por un día se nos puede caer una asamblea y entonces nos declaran presupuestos de ineficacia y otra vez volvemos a tener el mismo proceso de convocar y hacer las cosas. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo se cuentan los días de antelación de las asambleas. Pues ya para las asambleas extraordinarias volvemos y miramos cuál es el término de antelación que está en nuestros estatutos. Convocamos asamblea con la resolución. La resolución lleva la fecha y con los días de antelación, ¿cierto? Y para el desarrollo de la asamblea, nosotros simplemente hacemos una acta, cumplimos con los puntos que están en el desarrollo de la asamblea y que esa acta pues esté suscrita por el presidente y secretario. Muchas veces nosotros a veces nos complicamos la vida, digo yo, porque cuando estamos en asamblea o vamos a desarrollar una reunión, no, vamos a inventarnos que haya una comisión verificadora del acta, que haya una comisión que nos ayude a nosotros a verificar que sí se cumplió lo que sea, porque se inventan muchas cosas. Digamos que eso no está mal, pero muchas veces cuando existen como diferencias en los grupos, al interior del organismo deportivo, sufrimos mucho cuando vamos a aprobar el acta. ¿Por qué? Porque entonces no, que tiene que hacer la comisión que apruebe el acta y resulta que después la comisión no quiso aprobar el acta y entonces después el club deportivo quedó que qué hago con el acta, que es que no sé qué hacer. No lo hagamos. Digamos que nosotros ya dentro de nuestros estatutos tenemos claro cuáles son los roles de cada uno, ¿cierto? ¿Quién debe ser el que pueda firmar o suscribir el acta? ¿Para qué nos complicamos? Esto es un consejo, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer, no tienen ningún problema porque está dentro de la norma, está dentro de sus condiciones, no hay problema, pero no lo hagamos. Tratemos de hacer las cosas como más sencillas para no complicarnos tanto y para que después no tengamos muchos problemas. Y eso se los cuento porque, digamos, que es lo que se vive en el día a día cuando nosotros revisamos asambleas desde el ministerio para de pronto verificar si hay causales de ineficacia o no dentro de ellas. Entonces, esto para que lo tengamos súper claro. ¿Qué más debemos tener en cuenta dentro de una asamblea? Que la convocatoria esté suscrita por las personas que son las competentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Debemos mirar cuáles son las funciones que están establecidas dentro del órgano de administración, a quién le toca convocar, si es el presidente, pues tiene que ir firmada por el presidente, ¿cierto? Que esté claro, porque a veces sale la convocatoria y la firma la secretaria, que ni siquiera hace parte del órgano de administración, sino fue la secretaria que contratamos para que nos hiciera las labores administrativas o de ahí del organismo deportivo. Entonces tengamos en cuenta estas cosas porque por esas cosas se nos puede caer la asamblea. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar el reconocimiento deportivo, puede que se encuentren estas irregularidades y lo que va a pasar es que nos van a declarar la ineficacia de la asamblea realizada, ¿cierto? Ahora, yo puedo impugnar, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una asamblea, yo puedo decir, yo puedo impugnar. ¿Y cómo o qué debo hacer para impugnar o qué es la impugnación? Digamos que es cuando yo asisto a la asamblea, ¿cierto? O no asisto, ya les voy a explicar por qué, asisto o no asisto, pero con unas características, y no estoy de acuerdo con lo que pasó en la asamblea o demás. Cuando yo asisto a esa asamblea y no estoy de acuerdo, debo manifestarlo en la asamblea, ¿cierto? Debo dejar la objeción o que quede en acta que yo no estoy de acuerdo. Y cuando no asisto, pues ese también es un derecho. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio dice que pueden impugnar las personas, los ausentes, los socios ausentes o disidentes, ¿cierto? Pero que hayan, entonces en el caso de ausentes es que no hayan asistido y en el de disidentes pues que hayan asistido pero hayan dejado su inconformidad. Y la impugnación solo se puede interponer dentro de los 2 meses siguientes a la ejecución de esa asamblea. Yo realizo la asamblea y solo 2 meses después se puede impugnar. Pero no solo se puede impugnar dentro de los 2 meses siguientes. Eso también depende. Si la asamblea que nosotros realizamos son actos sujetos a inscripción, en ese caso
solo hasta que se inscriban. De ahí en adelante empiezan a contar los 2 meses. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto como para ser más claro? Si yo tengo una asamblea de elección y elegí los miembros del órgano de administración, ¿cierto? Entonces, en esa asamblea elegimos presidente, secretario, tesorero, lo que tengamos dentro de nuestros estatutos. Y ese acto tiene que ser sujeto a inscripción, ¿cierto? Entonces, yo debo ir a la alcaldía a que me actualicen el reconocimiento deportivo. Cuando sucede eso, solo 2 meses después de la actualización, 2 meses después, yo puedo impugnar. Y cuando es cualquier acta como tal, que no sea un acto de sujeto de inscripción, pues a partir del momento en que se celebre la asamblea, 2 meses en adelante, ¿listo? Para que tengamos claro. Porque muchas veces sucede que impugnan después del término y aun cuando haya cosas que de pronto no estuvieron bien, pues es posible que no se estudie el trámite de ineficacia de esa asamblea porque ya venció el término de antelación. Yo creo que como que con esto ya tenemos claro a grandes rasgos qué debemos hacer o qué debemos tener en cuenta para poder tener el reconocimiento deportivo y para poder constituir un club deportivo. ¿Qué debemos también tener en cuenta? ¿Cómo me afilio yo como deportista a un club deportivo? Entonces, digamos que los requisitos son básicos que yo debo diligenciar, digamos que alguna inscripción o una afiliación con la que estén todos mis datos como deportista. Entonces, donde me puedan ubicar, ¿cierto? La dirección, teléfono, nombre, cédula y demás. Debo pagar la cuota de afiliación o sostenimiento, si así lo dice el club. Hay clubes deportivos que piden o exigen una cuota de afiliación y sostenimiento. Hay otros clubes que no la tienen, entonces en ese caso pues no la pagaré. Pero si la exigen, debo pagar esa cuota de afiliación o sostenimiento. Debo acogerme a las normas de antidopaje y debe estar por escrito. Entonces, por escrito debo decir que me acojo a las normas antidopaje. Debo decir también que, pobrecito, debo acogerme a participar en todas las competencias que tenga mi organismo deportivo, ¿cierto? Entonces, normalmente los clubes deportivos tienen dentro de su objeto, pues, masificar y desarrollar su deporte, y por esto tienen diferentes competencias. Como tienen diferentes competencias, entonces yo como deportista, cuando voy a afiliarme, debo comprometerme a cumplir con con la participación en las competencias de los organismos deportivos. Esto está como claro, y aquí surge otra duda. ¿Y si no me quieren afiliar, qué hago? Entonces, digamos que es importante saber lo que les estaba explicando. El club no es mío, y si yo cumplo con todos los requisitos, a mí se me debe dar la afiliación. Es lo mismo que pasa como cuando club deportivo yo me quiero afiliar a una liga deportiva, ¿cierto? Entonces yo como club voy a donde la liga y le digo, ve, yo ya cumplí con los requisitos para que usted me afilie, afílieme. Y la liga me dice, no, no lo quiero afiliar. Pues no, no se trata de que quiera o no quiera. Se trata de que como somos un sistema, ¿y por qué somos un sistema? Porque los clubes se afilian a las ligas a las federaciones, ¿verdad? Y esto se hace cuando cumplimos con los requisitos. Si yo cumplo con los requisitos, a mí la liga, por ejemplo, como club, no me puede negar la afiliación. ¿Y cuáles son los requisitos que yo debo cumplir como club para poderme afiliar a la liga? Entonces, nosotros sabemos que la resolución 231 dice que como mínimo de haberse constituido el club, debo tener 6 meses de antelación. Entonces, debo tener 6 meses de antelación y cumplir con los requisitos de estar bien constituido, tener reconocimiento deportivo, cumplir con todo el plan de desarrollo deportivo y revisar si en los estatutos de la liga pues se colocaron algunos requisitos diferentes. En ese caso pues tendré que cumplir con ellos para poderme afiliar. Si ya cumplo con ellos, sí o sí deben darme la afiliación. No puede ser capricho del representante legal o de las personas que en ese momento estén dirigiendo la liga deportiva para no afiliarme, sino debe hacerse. Y en caso que no, pues debemos acudir a algunas instancias legales para que nos puedan afiliar. Yo creo que con eso ya abarcamos como a grandes rasgos lo que es un club deportivo. Mira, ya llevo 46 minutos hablando. Y pues si quieres, dale con estos 15 minutos como para poder resolver las dudas que tenían y tú me Listo, vas vale. leyendo y yo te voy
diciendo. Listo, Paula. Para los profes que están en la sala, levantan la manita y le vamos dando la palabra uno por uno para que puedan responder y, perdón, que puedan hacer la pregunta y no vayan a hacer todos a la misma vez, ¿sí? Entonces, cuando levanten la manito, yo les quito el mute o ustedes activan el micrófono para que puedan hablar. Entonces, profesor Rodrigo Barbosa. Ujú. Un momento. Ya, listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una serie de preguntas, pero hay una que es principal y es, ya que tú manejas esta parte que tiene que ver mucho con la parte seria de documentación, dentro de una liga hay la posibilidad de acogerse al derecho de admisión, uno, tanto de club como de deportista, uno. Y la segunda pregunta mía, como para no ir a las cuatro que tengo, es un, un- un club que se constituye de papel, puede ser que tenga deportistas ficticios y aparezcan en selección. O sea, te lo hago entender de esta manera. Hay un club que de pronto está afiliado y la parte que revisa no mira la documentación, sino que revisa cuántos clubes hay para determinado torneo que es importante para nosotros. Pero esa misma liga tiene los mismos jugadores en dos clubes, pero por falta de revisión no se dan cuenta que ahí los que salimos perdiendo somos nosotros en el caso de un juego departamentales. Ya te entiendo. ¿Sí me entiende o no? Sí, creo que sí. Bueno, digamos que la primera pregunta cuando me hablas del derecho de admisión, yo entiendo que lo que me estás diciendo es que si la liga me puede decir, me reservo el derecho de admisión y no lo quiero afiliar a usted como club, ¿verdad? O aceptar un jugador dentro del equipo del departamento. Bueno, eso no se puede hacer, era lo último que les estaba diciendo. Cuando yo como club deportivo cumplo con todos los requisitos para poderme afiliar a la liga tiene la obligación de afiliarme. A mí no me puede decir que es que por el derecho de admisión no te voy a afiliar, no, es que es obligación afiliarme porque por eso somos un sistema y somos un sistema porque estamos juntos el uno al otro, estamos entrelazados entre club, liga y federación. Entonces, si yo cumplo con los requisitos de los que me habla la resolución 231 del 2011 y los que de pronto se hayan podido establecer en los estatutos de la liga, me tienen que afiliar. Y digamos que si no, yo puedo hacer dos cosas. Uno, pues obviamente me están vulnerando mi derecho de afiliación, cumpliendo con requisitos, yo puedo acudir. Y esto sí lo digo, no como, lo digo como si fuera deportista o como si fuera un representante legal de un club, pues yo puedo acudir a otras instancias que puede ser a la tutela, por ejemplo. Y por tutela, pues me podrían afiliar. Y dos, es que yo puedo colocar una queja ante la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte y con esa queja ellos se van a encargar de revisar qué es lo que está pasando, por qué no me quieren afiliar y de tomar las instrucciones o de darle las instrucciones correspondientes a la liga para que me problemas con el video y necesito hacer dos. Sí, dime. No, parece José Morales estaba queriendo preguntar, sino que dice que aparentemente tiene problemas con un video o algo así. Ok, digamos que esa es la primera pregunta que me hiciste y la segunda me decías, me hablabas, era acerca Deportistas. de los deportistas. Por ejemplo, un ejemplo, pongámoslo de esta manera. Supongamos que Víctor Hugo y yo somos de equipos contrarios, ¿cierto? Sí, Y resulta de que él tiene unos jugadores que pertenecen a donde yo trabajo, están vinculados a donde yo trabajo, pero a nivel departamental lo tienen inscritos por otras partes y no tienen carta como que ya han dejado de ser de un club para participar por otro. Y entonces ok. aquí la documentación no debe ir correctamente. Y así han participado. Entonces Lo quiero que tú saber me cómo estás para diciendo es que de alguna manera los deportistas aparecen inscritos en dos clubes diferentes del mismo deporte. el mismo deporte, el mismo deporte en diferentes clubes. No se puede. Esto no es posible.
porque los deportistas solo pueden estar inscritos, podría pasar en deportes diferentes, pero del mismo deporte en clubes diferentes no es posible. Y ahí, como tú hablabas, que los clubes de papel, como nosotros le denominamos en el sector deporte a los clubes que de verdad como que no funcionan, sino se crearon y de ahí no volvieron a funcionar con su objeto o a masificar el deporte como tal. Entonces, digamos que en ese caso, tú puedes poner la queja ante el Ministerio del Deporte, diciendo como, mire, está pasando esto, están afiliados estos deportistas en 2 clubes diferentes, para revisar qué es lo que está pasando y pues de acuerdo a la investigación tomar las acciones correspondientes, porque no se puede estar. Es más, si los deportistas están en 2 clubes diferentes y están compitiendo y demás, pueden verse incursos en procesos disciplinarios, que son los que les hablaba que puede llevar a cabo la comisión disciplinaria. Sí, porque de acuerdo a lo que tú nos acabas de dar, la luz, gracias por esa aclaración. Siguiendo la regla, incluso no podrían estar ni siquiera inscritos hasta que no arreglen sus cosas. Literal. No Entonces pueden estar inscritos. ¿Por qué? yo Porque te, ahí es cuando hablamos de del cambio de club o transferencias deportivas, ¿sí? Que es lo que nosotros escuchamos. Yo puedo salir de acá, pero necesito tener una autorización de transferencia del club al cual yo pertenecía para poderme ir a otro club. Y en este caso, querría decir que yo no pedí la autorización de transferencia de este club, no me pasé, sino que me quedé aquí, pero también me voy allá y puede que ya no entrene con este club, pero me fui al otro club a entrenar y con este sí estoy participando. Ahí el deportista se puede ver incurso en una sanción disciplinaria perfectamente. a eso direccionaba yo cuando te decía más o menos el club de papel, porque fui doliente de eso y no, estoy muy agradecido por la aclaración. Muchas Vale, gracias. qué bueno haberte podido solucionar el caso. Vale, yo creo que el profe José Morales quería hablar ahora y no había Sí, podido. Profe José, bien pueda. caballero, sí. ¿Escuchan bien? Sí, señor. Bueno, la pregunta es la siguiente. Es un caso. Ya, les voy a concluir el caso. En nuestro caso, en nuestra liga, realizamos una reunión universal donde estuvieron presentes los 6 clubes que hacen parte de la liga, pues como ustedes saben. Se acreditó, se hizo el acta, se firmó lista de asistencia, toda la documentación requerida, pero nos están pidiendo un documento que a nuestro parecer, y leyendo, estudiando, llegado a soportar jurídicamente esto que nos piden. Dicen, dentro de la documentación aportada en la solicitud de inscripción de los miembros de los órganos de administración, el órgano de control fiscal y la comisión disciplinaria, no se aportó, escuchen lo siguiente, la resolución de acreditación de representación de los clubes participantes en la asamblea, la resolución de acreditación de representación de los clubes participantes en la asamblea. Se nos están haciendo una resolución donde nosotros podamos acreditar la representación de los clubes participantes en la asamblea. El concepto nuestro acá es quién te dice quién representa un club en la quién puede representar a un club, es el reconocimiento deportivo. Y la ley en Colombia dice que el presidente del club ejerce la representación. Por lo tanto, nosotros le sustentamos al abogado del instituto que ese requisito es inexistente, que ese es un invento de él. ¿Qué me dice usted, doctora? Bueno, pues digamos que nosotros tenemos que tener claro que para que podamos dejar participar a un club deportivo en la asamblea deben cumplir con unas cosas. Uno, es que el club deportivo esté afiliado a paz y salvo y sin sanción disciplinaria. Cuando hablamos de paz y salvo es que pues nosotros incluso el mismo día de la asamblea podemos pagar las cuotas que tengamos pendiente de afiliación o sostenimiento o lo que se haya pactado como tal. Cuando nosotros ya acreditamos esa participación, digamos que muchas veces hay clubes que no pueden viajar a la asamblea, a la asamblea de la liga. Entonces nosotros le damos un poder a una persona para que asista, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de acreditación, yo entendería que es que nosotros debemos tener
acreditada la participación de esa otra persona en ese club, en esa asamblea de la liga. Por ejemplo, si yo como presidente no fui, pero fue otra persona, pues esa otra persona deberá acreditar que el presidente me hizo el favor de darme el poder para que yo asistiera a esta asamblea. Eso es una cosa que hay que verificar siempre que vamos a estar. Que la persona que esté participando en la asamblea de la liga sea el representante legal del club o tenga un poder de autorización para poder participar en esa asamblea, ¿cierto? Y ese poder pues debe estar debidamente suscrito por el representante legal. Eso es una de las cosas. 2, que esté afiliado. 3, que esté a paz y salvo. 4, que esté sin sanción disciplinaria. Y 5, debe ser tener reconocimiento deportivo. Claro que debemos tener reconocimiento deportivo. ¿Y quién me acredita a mí que esos organismos deportivos que participaron en la asamblea de la liga, pues cumplieron con los requisitos? Digamos que como la liga sí tiene revisor fiscal, el revisor fiscal es quien da fe pública sobre la información que maneja la liga deportiva. Y en este caso es el revisor fiscal el que me tiene que certificar, ¿cierto? Diciendo, estos clubes fueron los que participaron, 1, 2, 3, 4, los que hayan sido, en la asamblea de la liga, encontrándose a paz y salvo, con reconocimiento deportivo, sin sanción disciplinaria, y aportan también incluso ahí la lista de firmas, ¿cierto?, de las personas que asistieron a esa asamblea, y ahí es donde sabemos, pues, quiénes fueron los que asistieron o si delegaron a otra persona. Eso yo creo que es a lo que haces referencia del documento que te están pidiendo. Bueno, doctora, le comento que nosotros acá, como vemos que hay intereses de cierto segmento de manejar una liga en la que no han dejado trabajar, nosotros tomamos todas esas medidas, fotografías, videos, lista de asistencia con firma y huella, con reconocimiento deportivo en mano. O sea, allí no se acreditó nadie. Reunión universal con los 6 presidentes y se nos pide eso. Nosotros le sustentamos al abogado de que no, que ese requisito no existe, que esa resolución de acreditación, ¿quién más puede? Una resolución, mire, una resolución. ¿Quién más puede? ¿Qué documento puede certificar quién es el representante legal de un club? Pues el reconocimiento deportivo, ¿verdad? Bueno, le digo, nosotros, eso fue lo que le comenté, fue lo que nos respondieron en el primer oficio. Le volvemos a presentar un derecho de petición donde le decimos que de acuerdo a la 1085 no hay forma distinta. Ya le leo un minutico la sustentación que le decimos nosotros. Hicimos regáleme un minuto. Yo te voy a hacer una pregunta, eso depende del caso en concreto, ¿verdad? Digamos que yo te le estoy dando la respuesta general, pero hasta donde yo tengo entendido, si hicieron una reunión universal, los clubes, es porque la liga estaba céfala, querían volver a revivir la liga, por llamarlo de alguna manera. Estaba céfala, claro, estaba céfala. Ya. Bueno, entonces ahí vamos con otra cosa. Como la liga estaba céfala, ese día ustedes de la reunión universal, para poder volver a activarla, debieron haberse reunido, como tú dices, los 6 clubes que son la totalidad de los afiliados, a paz y salvo, sin sanción disciplinaria y con reconocimiento deportivo vigente. Si ya estamos y solo somos los 6, digamos que cumplimos con los requisitos de los cuales nos habla la reunión universal, que es que esté la totalidad de los afiliados el día de la reunión. Pero ese día ustedes debieron, como estaban acéfalos, haber nombrado un órgano de administración. En este caso, como es liga, es obligación nombrar el órgano de control, que es el revisor fiscal principal, el revisor fiscal suplente, una comisión disciplinaria y la comisión de juzgamiento, la comisión, ¿cierto? Lo hicieron. Cuando ya ustedes hacen esto y eligen ese revisor fiscal que eligieron en ese momento es el que les va a acreditar mediante una certificación escrita qué clubes participaron ese día y que en realidad son los que estaban
Los 6 son la totalidad de los clubes afiliados y que se encontraban a paz y salvo y sin sanción disciplinaria. Ese es el requisito que ustedes necesitan, no necesitan más, porque el revisor fiscal en realidad lo que hace es dar fe pública sobre la información que ve dentro del organismo deportivo. Mire el documento que nos piden. Le entendí perfectamente, doctora, le entendí perfectamente. Listo. Dice, como puede usted ver, señora Maya, no reposan dentro de la carpeta las actas de elección de los dignatarios de los clubes. No reposan dentro de la carpeta las actas de elección de los dignatarios de los clubes en mención, ni mucho menos copia de la resolución expedida por autoridad competente que así lo acredite. Es por ello que por segunda vez y en aras de evitar que se constituya usted en un peticionario temerario, lo cual nos obligaría a poner en conocimiento de las autoridades competentes, solicito se haga llegar en un término de 2 días contados a partir de la fecha del recibo de la presente resolución. ¿Qué es lo que yo interpreto que nos están pidiendo aquí, doctora? Nos están pidiendo que hagamos una inscripción del órgano de administración de los clubes ante alguna instancia, lo cual nosotros no encontramos esa norma en ninguna. ¿Qué puede ser? No, ya te voy a decir. Yo les hablé a ustedes del periodo estatutario. El periodo estatutario es de 4 años y el reconocimiento deportivo es de 5 años. Puede pasar que yo tenga como club el reconocimiento deportivo vigente, ¿cierto? Porque los años son diferentes. Y teniendo ese reconocimiento deportivo vigente, aún puede pasarme que el periodo estatutario se haya vencido. ¿Me entiendes? Puede pasar que yo tenga reconocimiento deportivo, sí, pero que mi club esté acéfalo y aún así tengo reconocimiento deportivo. Eso es algo que de pronto lo que te deben estar pidiendo no es que se inscriba así como tal, sino te deben estar pidiendo si hubo un cambio en el periodo estatutario y dentro de los miembros del órgano de administración es que actualices ese reconocimiento deportivo y ahí es donde se hace esa inscripción como tal, en la actualización del reconocimiento deportivo. Digamos que nosotros tenemos el otorgamiento de reconocimiento deportivo cuando es por primera vez que yo lo solicito. La renovación del reconocimiento deportivo, que es cada 5 años, cuando se me vence el reconocimiento de los 5 años, vuelvo a solicitarlo. Y la actualización del reconocimiento deportivo. Y la actualización debo hacerla cada 4 años, ¿listo? Cada 4 años hago la actualización cuando se vence mi periodo estatutario y vuelvo a hacer una elección, o cuando de alguna manera hay algún cambio, puede que no sea dentro de los 4 años, sino que me renunció una persona, cambiamos algún miembro, lo que sea, en ese caso vuelvo a actualizar y es mi obligación como club actualizar el reconocimiento deportivo o como organismo deportivo. Puede ser que lo que te estén pidiendo sea eso. No, doctora, ese no es nuestro caso. Los clubes están los clubes tienen reconocimiento deportivo, tienen toda su documentación y sus personas están elegidas 1 año y medio, 2 años, hace rato. Lo que él trata de pedirnos es que nosotros inscribamos ante alguna instancia, el órgano de administración de nuestros clubes. Y para uno participar en una asamblea general de ese tipo, una asamblea universal, ese requisito, pues nosotros no lo encontramos en ninguna parte. ¿Sabe qué hemos pensado nosotros de esta respuesta que nos ha dado el Instituto Departamental de Deportes? Acá, que esta es una respuesta de mala fe dirigida a favorecer intereses de ciertas personas. Eso pensamos. ¿Cuál es el camino para dar solución a esto, doctora? ¿Y si lo mandan a vigilancia, control e inspección del Ministerio del Deporte? Pues yo creo que sí, esa es la única, que solicite saber qué fue lo que pasó en el ministerio diciendo como, mira, ya cumplí con los requisitos como para estudiar tu caso, porque lo que te digo, de pronto muchas veces aquí yo doy como las pautas a nivel general, pero pues todos los casos tienen como algo específico y hay que estudiarlos. Si quieres, puedes mandar un derecho de petición y allá te lo resolvemos, allá miramos qué fue lo que pasó. Ya el caso lo envié ayer. Ah, bueno, entonces ya deben estar camino en la justicia ordinaria, en el contencioso administrativo. ¿Puedo seguir algún proceso? ¿Qué tipo de proceso?
Sabes que difícil, porque, bueno, hay que revisar todo, qué papeles se han expedido, si te sacaron un acto administrativo, si te sacaron un documento diciendo que sí se había Tenemos, cumplido, que no se había cumplido, como para poderte decir qué hay que hacer en la parte contenciosa. sí, sí. O sea, hay Digamos que que lo revisar importante es revisar minuciosamente. el caso desde el ministerio, a ver qué sucede con eso y en qué podemos ayudarte por si de pronto te hacen falta documentos, poderte asesorar desde el ministerio. Le quiero hacer la otra pregunta. Esta demora solamente 20 segundos para no quitarle tiempo a los otros participantes. ¿Puede un club promotor pertenecer a varias ligas? Sí, ¿Puede un club promotor pertenecer a varias ligas? sí. Sí, porque el club promotor, como les hablé al comienzo, los clubes promotores manejan diferentes deportes. Entonces, ellos tienen que afiliarse a la liga de los deportes que manejen. Si en el club promotor tienen 4 deportes, pues será 4 ligas a las cuales se puedan afiliar porque son deportes diferentes. Pero ojo, no es que yo, Paola, fui, me reuní con los que quise, 10, y armé un club promotor porque quiero tener todos los deportes. No, los clubes promotores solo son creados a través del Instituto Municipal de Deporte o a través de la Secretaría de Deporte o la Alcaldía Municipal o quien haga sus veces, ¿sí? Y debe ser creado ese club promotor en el municipio solo cuando esa disciplina deportiva no ha sido desarrollada por otro club deportivo o no existe, ¿verdad?, en el municipio. Pero si yo en mi municipio yo ya tengo balonmano, yo ya no podré crear dentro de mi club promotor, no podré incluir esa disciplina de balonmano, porque ya hay un club promotor, un club deportivo en mi municipio. Eso solo se hace cuando la disciplina deportiva no existe, no está desarrollada, no hay un club deportivo como tal. Le agradezco Profe, mucho. listo, profe, muchas gracias. Vamos entonces con el que alzó primero la mano, el de Motorola One Action. ¿Nos dice el nombre, por favor? Sí, Sí. una pregunta. El ¿Me caso regala del el club nombre, por promotor, favor? sí, te disculpe, Elier Robles de La Guajira. Vale, profe. El caso del club promotor, si es de discapacidad, entonces pertenece a una liga de físico, todo pertenece de físico, y existen otras ligas de discapacidad como la de sordo y eso. Se pueden afiliar los mismos clubes que están en el de físico, hice para la de físico y para los de visual, porque son promotores habiendo ya, las otras ligas estando ya conformadas con clubes. Es que, ¿qué pasa? Cuando hablamos de clubes con discapacidad, nosotros sabemos que la reglamentación es diferente y es verdad, de eso no les sabía. Entonces, cuando hablamos de clubes con discapacidad, por ejemplo, cuando hablamos de deporte convencional, sabemos que nosotros nos afiliamos por deporte, ¿cierto? Por fútbol. Nos vamos todos de clubes, ligas y federaciones del mismo deporte, fútbol, baloncesto, lo que sea. Cuando hablamos de deporte con discapacidad, hablamos de la discapacidad como tal. Entonces no vamos a hablar de fútbol, sino vamos a hablar de limitados visuales, de limitados auditivos, ¿cierto? En ese ámbito nos afiliamos por la discapacidad que tengan, más no por el deporte. Y cuando hablamos de club promotor, pues deberán afiliarse a las ligas de los deportes, no, de las discapacidades que tengan ese club promotor. Entonces, si en ese club promotor yo tengo discapacitados, o perdón, personas con limitaciones físicas, limitaciones auditivas, pues deben afiliarse a la liga de discapacidad de limitación física y a la otra liga de limitación auditiva. Profe, ¿quedó claro? Bueno, lo que pasa es que como se supone, como hay dos clubes promotores en una ciudad tan que ya tiene muchos clubes, como decía, de discapacidad visual, los clubes promotores nos habían dicho ya en las asesorías que no. O sea, ustedes tienen 2 clubes promotores en el municipio y Sí, hay esas dos clubes disciplinas están en los mismos 2 clubes, ¿es lo que me quieres preguntar? No, o sea, hay clubes promotores que fueron, que digamos de que existen, por ahí clubes promotores que pertenecen a otra liga. Y hay una liga
discapacidad visual y también están afiliados en el mismo municipio. O sea, en el mismo municipio hay varios clubes. Ya sé de qué caso me estás hablando. ¿Me estás hablando de la Liga de Limitadas Visuales de La Guajira? Sí. O sea, entonces la Liga de Limitados Físicos tiene unos clubes y entonces quiere entrar a la Liga de Limitados Visuales. No se puede. ¿Por qué? Bueno, si tienes un club con limitaciones visuales, sí te puedes afiliar a la Liga de Limitadas Visuales de La Guajira. Pero si no tienes esa disciplina, no puedes afiliarte a ese club, a esa liga, perdón. Si tienes el club promotor y ese club promotor tiene esa disciplina, pues debes afiliarte a la Liga de Limitadas Visuales. Entonces, si yo tengo mi club promotor y dentro de mi club promotor tengo limitados visuales, me afilio a la Liga con Limitados Visuales de La Guajira sin ningún problema. ¿Sí? ¿Te Y quedó otro, claro? ¿Era eso? sí, un asunto, o sea, en cuanto al comité, hicimos un comité pro liga y establecimos clubes, todo por el estilo, pero a modo de, como dice, de pasillo, el de la federación nos dijo que no enviaron los documentos para, o sea, del Proliga, del instituto no enviaron los documentos del Proliga hasta la federación, lo cual, hablando con los que se encargaron del Proliga, dijeron que sí es cierto. Cómo proceder en cómo a pedirle explicación a la federación, que nos entreguen qué clubes quedaron afiliados, los resultados del Proliga, que nos entreguen por escrito y nosotros como clubes que ya estamos afiliados, cómo hacer para que ellos nos den toda la documentación de quiénes son los clubes que hemos escrito ahí, que estamos allá que hemos afiliado en el Proliga y todo por el estilo. Cuando hablas de Proliga, como... pues para que todos entendamos, cuando hablamos de Proliga es cuando la liga se quedó acéfala y nombramos un comité provisional para poder restablecer el funcionamiento de la liga. Yo entiendo entonces, por lo que tú me dices, que la Liga de Limitados Visuales está en el proceso, ¿cierto? Que tiene un comité provisional y que está tratando de restablecer. Ya lo hizo. No, ya hizo el comité pro liga hace rato, pero nos tienen de la federación como dice, a corrido dijo que no enviaron papeles, pero hay intereses de por medio. Y nosotros le preguntamos lo que hicieron el pro liga y dijeron que no, que entonces se hizo correctamente, que todo se envió. Entonces como que nos quieren desaparecer papeles en el proceso. Entonces queremos como tener las cosas claras. Bueno, ¿qué es lo que no tienes claro? Si se hizo o no se hizo la reunión por el comité provisional y si se hizo bien. Sí, es que quiero tener claro de que si ya el ProLiga aparece registrado en la federación, si está con el instituto, si todo el proceso quedó ya bien registrado o si por el estilo no ejercieron sus funciones los del comité ProLiga. Digamos que en ese caso, si ya esa información para tenerla es como muy difícil, podrías escribir un derecho de petición solicitando información sobre el caso ante el ministerio, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, que por favor te informen en qué estado se encuentra el trámite del reconocimiento deportivo de la Liga de Limitados Visuales de La Guajira, de acuerdo a que ya se hizo un comité provisional y se enviaron los documentos. Como eres afiliado, pues te darán información. Pero tanto como yo tenerla aquí para poderte decir, imposible. Sí, claro. No, pero eso es lo que quería saber, cuál era el proceso. Exactamente eso es lo que quería saber, hacia dónde dirigimos. Dale, listo, ¿no? Pasa el derecho de petición y pides la información para que sepas si sí se despidió el reconocimiento, si está en trámite, si le hacen falta documentos, lo que sea. Listo. Listo, profe, gracias. Antes de darle la palabra a los otros profes, Paula, hay una pregunta primero que me hicieron acá por el chat interno y dicen, ¿qué pasa si una liga no me quiere afiliar? Mandé un derecho de petición, no me lo respondieron, pasé una tutela, la respuesta de la tutela fue que eres una persona no grata y deseada para la liga. ¿Qué pasa allí? Ponga la queja ante la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Lo que les conté dentro de la charla, pongan la queja ante la dirección diciendo, mire, yo cumplo con los requisitos de la resolución 231, con los requisitos que exige la federación y necesito que me afilien. Es que no se trata de que sea persona no grata o no. Hay solo unas formas de desafiliar al organismo deportivo y digamos que son estas, cuando opera la desafiliación automática, que es cuando yo no pague, ¿cierto?, la cuota de sostenimiento o de afiliación, pues automáticamente me desafilio, porque eso es lo que dice la ley 4993.
o cuando me hacen a mí un proceso disciplinario y me sancionan con la desafiliación a esa liga, ¿cierto? Y ahí en ese caso, por llamarlo de alguna manera, podríamos decir que soy persona no grata, pero ¿por qué? Porque me sancionaron, ¿cierto? Porque cometí una infracción como tal. Pero no puede decirme que soy persona no grata porque no quiero afiliarlo. Es que no se trata de riñas o de discusiones personales, sino, como les he dicho, somos un sistema y nos afiliamos unos a otros. Entonces, en ese caso, yo pondría la queja ante el ministerio para que el ministerio me resolviera. Listo. Y la otra pregunta que tengo escrita, antes de darle la palabra al profesor Lidenson, dice, si un deportista está en un equipo, no en un club, en un equipo, y se quiere pasar a un club deportivo, ¿debe solicitar paz y salvo a ese equipo que no tiene reconocimiento deportivo? No. Solo pido paz y salvo cuando me voy a cambiar de un club a otro, ¿cierto? Cuando voy a hacer una transferencia de un club a otro, en ese caso nosotros sí necesitamos autorización de transferencia, paz y salvo, y pedir por escrito ante el órgano de administración ese cambio de un club a otro. Pero cuando yo hago parte, por ejemplo, de una escuela deportiva, la escuela no hace parte del Sistema Nacional del Deporte, a mí la escuela no me tiene por qué autorizar o dar un paz y salvo para poderme ir a un club. ¿Sí? Ok, listo. Yo creo que ya ahí le quedó a la profe la duda respuesta. Vamos con el profesor Lidenson. Listo, resolvamos esta última pregunta y terminamos, mejor dicho. Listo, vale, no hay problema. Vale. No aparece allí. Entonces, regálenme por favor el espacio para otra pregunta, si es posible. profe, permítame porque vamos en un orden, profe, y ya, pues Paola nos ha dicho que es la última pregunta, ¿sí? Sí, es que tengo otra reunión a las 6:30. Claro, claro, entiendo. Entonces, ok, disculpe. no está Lidenson, hay otro que está allí, Álvaro Romero. Paola, si usted nos puede regalar un link, un dato de contacto para escribirle, me sería de mucha utilidad. Ay, sí, mira, no les hablé. Hola, buenas noches. Ahora tengo una página en la cual me estoy dedicando a escribir un poco sobre estos temas porque si ustedes ven, es rara la persona que escribe sobre derecho deportivo. Si quieren, pueden ingresar a la página, ya la buscan como www.derechodeportivoco.com y ahí se las voy a dejar, espera, a ver, en los comentarios creo que se puede dejar. Sí, claro. Y ahí me pueden conseguir, me pueden contactar. A ver, les escribo la página. www.derecho. Hola, buenas noches. Deportivo. Ya vamos, profe Álvaro, ya vamos. Me cuentan si en el... Bueno, creo que se lo mandé solo a una persona. Ya se los comparto a ellos, Paola, tranquila. Ah, bueno, listo, dale. Dale porque... Listo, ahí está. Ah, ¿Listo? Listo, Listo, por profe ahí me Álvaro. pueden encontrar, me pueden contactar. Ahí hay unos datos que dice contactar y pues me van a escribir a mi correo personal por si tienen alguna inquietud y ahí hablamos. Álvaro, vamos con usted, que es la última pregunta. Listo, dale pues. Hola, muy buenas noches. Mire, es lo siguiente. Aquí queremos formar la liga, pero entonces solamente hay 3 clubes. Con los 3 clubes necesariamente hay que formar primero una liga. No te escuché. Yo medio le entendí, Paola, que hay 3 clubes, sí, hay 3 clubes allí donde él está y quieren formar la liga. Que si es con 3 clubes que se tiene que formar la liga y qué paso a hacer para eso. Ah, bueno, digamos que
El mínimo para poder constituir ligas es establecido por el Ministerio del Deporte, entonces depende de qué deporte estés hablando. Hay resoluciones para cada deporte, entonces si habláramos, por ejemplo, voy a hablar de balonmano, pues tiene un número mínimo. Si hablamos de lucha, es otro número mínimo. Hay unos que necesitan 6, 3, 4, depende de la masificación de ese deporte, tienen un número mínimo. Entonces, para que sepas cuántos son los clubes que pueden pertenecer o cómo puede conformarse esa liga en el departamento donde te encuentras, debes pasar un derecho de petición a Coldeportes o ahora Ministerio del Deporte y le vas a decir como, por favor, voy a crear la liga de balonmano y necesito, de Valle del Cauca, por decirlo, ¿no? Y necesito saber cuánto es el mínimo para conformar esa liga. Y ahí te van a decir si con 3 clubes, con 4, con 5, cuántos necesitas. Listo, yo creo que le quedó resuelta la pregunta al profe Álvaro. Paola, agradecerte mucho por este espacio que nos has brindado el día de hoy. De verdad, quedó muy claro muchos aspectos, quedaron muchas preguntas también. Este tema siempre genera muchas dudas, siempre genera casos particulares también, pero más adelante veremos si hay de pronto otra oportunidad de estar contigo y terminar de resolverlas. Por ahora, profesores, los que nos acompañaron, gracias por estar allí, por las preguntas que le hicieron a Paola. Y aquí tenía en ese formulario, Paola, que yo te comentaba, 15 preguntas que nos hicieron, aparte de las que teníamos aquí en este momento. Entonces, ya eso lo dejaremos para luego. Sí, o nos ponemos en contacto y de pronto yo te las puedo resolver y tú se las pasas a las personas que te las hicieron. Ok, listo. Pero para no dejarnos ahí, porque obviamente esto tuvo una planeación, entonces le respondemos con tiempo sin problema a las preguntas que ya teníamos desde hace tiempo. Listo, Paola. De todas maneras, te agradezco mucho por este tiempo y por aclararnos todo. Gracias a ustedes, gracias Víctor por la invitación y no, pues para eso estamos, para hablar de los temas que nos gustan y pues en esta pandemia, qué mejor que poder aprovechar un poquito el tiempo. Claro que sí. Paola, una feliz noche para usted y para todos los que nos están viendo.